Buenos días, muchachos. Continuando con la clase de propedéutica en línea y continuando con el tema de semiología, ayer veíamos la semiología, lo que era la semiología del dolor, lo que era la semiología de las masas tumorales o los nódulos y lo que era la semiología de la diarrea. Hoy vamos a continuar hablando de la semiología de otras manifestaciones clínicas comunes. Empezaremos por la semiología de la fiebre. Cuando una persona tiene fiebre, ¿qué es lo que debemos de investigar? ¿Qué es lo que debemos de analizar sobre esa fiebre? ¿Qué es lo que debemos de preguntarle? En primer lugar, inicio y evolución. ¿Cuándo empezó? ¿Cuántos días hace que empezó con fiebre? Y desde que inició con fiebre, ¿sí? ¿Cómo se ha comportado esa fiebre? ¿Si ha aumentado? ¿Si ha disminuido? Esto de inicio y evolución se pregunta en todas las manifestaciones clínicas a las que vamos a hacer semiología, en todas. ¿Cuándo lo notó? ¿Cuándo apareció? Y desde que apareció a la fecha, ¿cómo se ha comportado? Número 2. Cuantificación de la fiebre. ¿A cuántos grados centígrados es lo más elevado que le ha subido? A 39, a 38.5, a 40, sí, que nos dé y nos puede dar rangos, ¿no? Le ha subido, pues, ha tenido entre 38.5 y 40, ¿ok? Eso sería la cuantificación de la fiebre. Otro dato importante es el tipo, que cuando hablemos de termometría veremos que de acuerdo al comportamiento, ¿sí? De acuerdo a las oscilaciones que tiene la fiebre, la podemos dividir nosotros o la podemos clasificar en fiebres continuas, fiebres intermitentes, fiebres remitentes, fiebres recurrentes y fiebres ondulantes. Es una clasificación que se hace, insisto, en base o con base en el comportamiento de las oscilaciones térmicas de la fiebre. Número 4. Predominio de horario. ¿La fiebre esa tiene algún predominio de horario? O sea, ¿es más frecuente en las mañanas, en las tardes o en las noches? Número 5. Modificaciones. ¿Ha notado que haya algo que le aumente la fiebre? Si es que, si es que se puede considerar o el familiar puede considerar que hay algo que le desencadene la fiebre, que por lo general pues no tienen la menor idea de por qué se le desencadena la fiebre, pero hay que preguntárselos. Y también con qué le están bajando la fiebre, ¿sí? Si se la están bajando con medios físicos, ¿sí? Es decir, bañando al paciente o poniéndole compresas húmedas en la frente, en el tórax, en las axilas, en las ingles, o si sencillamente le están dando medicamentos, ¿sí? Le están dando antipiréticos. Un antipirético es un medicamento para la fiebre para que ésta disminuya. ¿Okay? Entonces hay que preguntarles factores que la puedan desencadenar si es que existen y factores o elementos que la disminuyan. Y fenómenos que la acompañan. Esa fiebre, cuando el paciente tiene fiebre, ¿qué otra cosa han notado que tiene? La fiebre por lo general no es un signo o un síntoma aislado, por lo general forma parte de un síndrome, que ya hablamos de lo que es un síndrome, ¿no? Un grupo de manifestaciones clínicas que se presentan en una enfermedad o en diferentes enfermedades, pero estas manifestaciones clínicas van siempre juntas, haciéndonos notar qué aparato o qué sistema es el que está afectado. El caso de la fiebre pues es muy general porque hay muchas enfermedades que pueden provocar fiebre, pero la fiebre en sí, como les decía, es raro que se presente aislada. Por lo regular la acompañan una serie de manifestaciones que conforman el síndrome febril. Por lo regular, un paciente que tiene fiebre, si ustedes le preguntan, aparte de la fiebre, ¿qué otra cosa siente?, les va a decir que siente cansancio, debilidad, a lo que llamaremos lasitud, que se marea, y generalmente se marea por la hipotensión arterial.
y la hipotensión arterial es por la vasodilatación que provoca la fiebre a nivel central. Diaforesis es sudoración excesiva. Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Aquí pudiéramos continuar poniendo taquipnea, que es muy frecuente que los pacientes que tienen fiebre tengan también taquipnea, aumento en la frecuencia respiratoria, etcétera, ¿no? Es decir, el paciente nos lo debe decir, nosotros le ponemos los ejemplos. Cuando usted tiene fiebre, ¿siente alguna otra cosa? Se siente cansado, le duelen los huesos, le duele alguna parte de su cuerpo, se marea, y el paciente pues nos dirá, o muchas veces ni siquiera ocupamos decirle o ponerle ejemplos. Muchas veces le preguntamos, cuando tiene fiebre, ¿tiene algún otro síntoma? Y ya nos dice, sí, me siento muy cansado, me siento muy débil, sudo mucho, el corazón parece que se me va a salir, siento que no alcanzo respiración, me siento muy mareado, no me puedo levantar. ¿Okay? Entonces ya hacemos nosotros la semiología de la fiebre. Podemos poner ejemplos, ¿sí? Decir, paciente que presenta fiebre desde hace 4 días, que en los últimos días ha presentado ascensos significativos, esa es la evolución, llegando hasta los 40 grados, siendo de tipo remitente, con predominio vespertino, disminuyendo con el baño y la aplicación de compresas húmedas, así como la ingesta de antipiréticos como el paracetamol, y acompañándose de lasitud, hipotensión, diaforesis, taquicardia, taquipnea. ¿Okay? Entonces ya aquí estamos haciendo nosotros semiología, ya no es nada más decir tiene fiebre, no. Aquí estoy diciendo cuándo le empezó, cómo ha evolucionado, qué tanto le ha subido, qué tipo de fiebre es, de acuerdo a su comportamiento. Si tiene predominio de horario, que en este caso le inventamos que es vespertino, qué factores la modifican. Hay personas que se las bajan la fiebre con medicamentos únicamente, o hay quienes se las bajan con medios físicos, y si se acompañan de algunos otros síntomas, que por lo general así sucede, pero necesitamos preguntarlo para poderlo anotar. Esa es la semiología de la fiebre. Vamos ahora a la semiología del vómito. Cuando una persona tiene vómito es porque su estómago está irritado. Y puede estar irritado pues por diferentes situaciones. No puede estar irritado por medicamentos, puede estar irritado por alimentos muy condimentados, puede estar irritado por alcohol, puede estar irritado por alimentos picantes, ¿sí? Es decir, puede haber una serie de causas que le irriten el estómago, entre ellas los medicamentos, y muchas veces le produce vómito. Ahora, desde luego, puede ser que el paciente tenga vómito como parte o como síntoma o signo de una enfermedad X, ¿sí? De una enfermedad determinada. Entonces hay que hacer semiología. Cuando una persona nos refiere que tiene vómito, lo primero, ya saben, cuándo le empezó y cómo ha evolucionado. ¿Cuándo empezó usted con el vómito? No, pues empecé hace 3 días. Ok, y desde que empezó a la fecha, ¿ha estado vomitando más o menos? Y ya que nos diga si ha disminuido la frecuencia de los vómitos o ha aumentado. Luego vamos a tratar de ser un poquito más precisos en lo que se refiere a la frecuencia, ¿sí? Le vamos a preguntar la frecuencia. En las últimas 24 horas, así como lo hicimos en la diarrea, en las últimas 24 horas, ¿cuántas veces ha vomitado? Y eso es lo que anotaremos nosotros en nuestro historial médico del paciente. ¿Sí? No vamos a preguntarle cuántas veces ha vomitado desde que empezó a vomitar, porque pues lo más seguro es que haya perdido la cuenta. Pero sí podemos y debemos de preguntarle cuántos eventos
eméticos, emesis, así como se oye, emesis, E-M-E-S-I-S, emesis, con acento en la segunda E, significa vómito. Hablar de eventos eméticos es hablar de vómitos. Eso se los estoy diciendo a ustedes, que son tecnicismos. Eso es lo que ustedes van a anotar o pueden anotar en su nota de seguimiento, pero por supuesto que no se lo van a preguntar al paciente así, ¿verdad? ¿Cuántos eventos eméticos ha tenido? No, ¿cuántas veces ha vomitado en las últimas 24 horas? A ver, de ayer en la mañana a ahorita, ¿cuántas veces ha vomitado? Y ya que haga memoria y nos diga cuántas veces, y es lo que vamos nosotros a anotar, ¿no? Es lo que vamos a plasmar. Contenido. Esto es muy importante. Lo más frecuente es que los vómitos sean de contenido alimentario, es decir, una persona cuando vomita lo último que comió. Recuerden que el estómago tarda aproximadamente 2 horas en vaciarse. Entonces, si la persona come algo en mal estado o algo que le irrite el estómago, si son alimentos principalmente, lo primero que va a vomitar son esos alimentos. Y si vomita esos alimentos, entonces decimos nosotros que es un vómito de contenido alimentario, que desde luego tiene un olor muy característico que vamos a ver ahorita más adelante. Pero hay personas que ya han vomitado varias veces y no tienen nada en el estómago que vomitar, pero como el estómago sigue irritado, siguen vomitando y entonces vomitan puro moco. ¿Sí? Vomitan puro moco, entonces son vómitos mucosos. ¿Okay? Vómitos mucosos. A los vómitos mucosos también se les llama pituitas. Pituitas. ¿Okay? Vómitos mucosos o pituitas. Pueden ser vómitos ácidos. Muchas veces el paciente ya no tiene alimento en el estómago y no está produciendo suficiente moco, y entonces lo que vomita es el ácido gástrico. Y estos vómitos ácidos pues son muy molestos, desde luego, porque como es ácido clorhídrico lo que está vomitando, es de entenderse que quema, ¿okay? Le quema al paciente la garganta cada vez que vomita. Vómitos porráceos. Los vómitos porráceos o vómitos biliares son vómitos de color verde, y son de color verde porque traen bilis. Anatómicamente ustedes recordarán que la bilis no llega al estómago, sino que esa bilis llega a la segunda porción del duodeno, proveniente a través del conducto colédoco del hígado. Y bueno, pues la bilis es, junto con los jugos pancreáticos, son los que se encargan de emulsificar los alimentos para convertirlos en quilo, para elevar su pH y que ya no sean tan ácidos. Hay ocasiones en que el paciente realiza tanto esfuerzo al vomitar que ese mismo esfuerzo genera que se comprima tanto el abdomen que se produce reflujo de bilis del duodeno hacia el estómago. Es decir, la bilis que está desembocando en la segunda porción del duodeno durante el esfuerzo para vomitar. Recuerden que el vómito es un evento pues activo y bastante violento, en donde se contraen con fuerza los músculos abdominales, y al contraerse estos músculos abdominales pueden generar, desde luego, compresión sobre todas las asas intestinales, incluyendo el duodeno, y esta compresión puede en un momento dado generar que haya reflujo, ¿sí? Haya reflujo de bilis hacia el estómago, y la bilis es de color verde y de sabor muy amargo. Y entonces el paciente vomita bilis. La bilis que le regresó al estómago la vomita, y
nos dice el paciente es que estoy vomitando de un color verde. Bueno, a eso se le llama vómito porráceo o vómito biliar, y nos está hablando de que hay un reflujo de bilis del duodeno hacia el estómago, que puede deberse simplemente al esfuerzo que está haciendo durante la arcada, durante el proceso del vómito. Puede ser que se deba únicamente a ese sobreesfuerzo que está haciendo violento para vomitar, o puede ser también que se deba a que tenga una obstrucción a nivel de intestino delgado que esté haciendo que la bilis se regrese al estómago. Esto habrá que investigarlo pues a través de la exploración física, a través de algunos estudios que se tengan que hacer. Hay vómitos sanguinolentos, ¿sí? El paciente nos refiere que vomita sangre. Ahora, cuando un paciente vomita sangre, necesitamos nosotros investigar, ¿sí? Necesitamos investigar si esa sangre proviene de tubo digestivo o si proviene de tubo respiratorio. Si la sangre proviene de tubo digestivo, ¿okay? Si la sangre proviene de tubo digestivo, a eso se le llama hematemesis. Voy a tratar de anotarlo aquí. Esta es una hematemesis. Hematemesis es vomitar sangre, pero vomitar sangre que viene del tubo digestivo. Hematemesis. Pero si esa sangre que está vomitando viene de tubo respiratorio, viene de los pulmones, viene de los bronquios, entonces se le llama hemoptisis, que es frecuente en personas que tienen tuberculosis o que tienen cáncer pulmonar, por ejemplo. Hemoptisis. ¿Ok? Y les decía de una vez, aprovechando que estoy anotando, el vómito también se le llama emesis. Bueno, no lleva acento, ¿verdad? Porque es una palabra grave. Emesis. Así sin acento, porque la sílaba tónica es me, pero como es una palabra grave y termina en S, no se acentúa. Emesis es vómito. Por eso, si damos nosotros un antiemético, estamos dando un medicamento para quitar el vómito, lo cual muchas veces no es aconsejable. Antiemético, aquí se llevaría acento en la E, porque ya es una palabra esdrújula. Son cuestiones gramaticales que dirán que tiene que ver con la medicina, pues tiene que ver mucho, no es de ninguna manera aceptable que un médico tenga faltas de ortografía. ¿Okay? Bien, ¿qué otra cosa? Siguiendo con la semiología del vómito, ¿qué otra cosa le vamos a buscar? Bien, dentro de contenido decíamos, si nos dice que está vomitando sangre, bueno, hay que investigar si es hematemesis, si proviene de tubo digestivo o si proviene de tubo respiratorio, a lo cual se llama hemoptisis. Vómitos putrefactos. Un vómito putrefacto es el hecho de que una persona expulse. Acuérdense que el vómito, insisto, consiste en la expulsión de contenido, ¿sí? De contenido del tubo digestivo, y digo del tubo digestivo porque puede ser
del estómago, pero puede ser del duodeno o puede ser incluso de más abajo si es que hay una obstrucción. Es la expulsión del contenido del tubo digestivo de una manera violenta, forzada y espontánea. ¿Okay? El vómito es algo sumamente desagradable, es violento, es forzado, ¿sí? Y es espontáneo. Aunque pudiéramos decir que semi espontáneo, porque en la mayoría de las ocasiones cuando una persona vomita, antes de vomitar tiene la náusea. Sin embargo, vamos a ver que hay personas o hay vómitos de origen neurológico que no se acompañan de náuseas, sino que simplemente el paciente está platicando y de repente, así como la del exorcista, avienta, ¿sí?, el chorro de vómito. Los vómitos putrefactos, muchachos, se refiere a que el paciente está vomitando alimento en estado de descomposición, pero fíjense bien lo que estoy diciendo. Un vómito putrefacto es el hecho de que el paciente está vomitando, así con todas las de la ley del vómito, de manera espontánea, forzada, desagradable, ¿okay?, activa. Está vomitando y lo que está vomitando es contenido intestinal. Intestinal, que seguramente irá acompañado de bilis, seguramente tendrá un color café verdoso. Pero ¿cómo sabemos nosotros que es un vómito putrefacto? Por el olor. Huele a excremento. Son vómitos, no espero que no estén pensando ustedes que va a vomitar un trusco, que va a vomitar un cilindro fecal así como sale por la cola, no. Acuérdense que el excremento se vuelve sólido, se vuelve de la forma cilíndrica que normalmente sale en el colon, que es donde se absorbe la mayor parte del agua. Pero mientras está en intestino delgado, esas heces son líquidas. Entonces, hay personas, ¿sí?, que vomitan, ¿sí?, que vomitan el alimento en estado de putrefacción. Cuando una persona vomita así el alimento en estado de putrefacción, tiene un olor fétido, pero no fétido como el excremento, sino fétido, echado a perder, y peor si lo último que ha estado comiendo es carne, pues huele a carne podrida. ¿A qué se debe que una persona tenga un vómito putrefacto? Esto se ve mucho, jóvenes, en personas mayores, ¿sí?, los vómitos putrefactos en personas mayores que comen poquito, ¿sí?, comen poquito porque tienen poco apetito, casi no les da hambre, comen poquito, les dan un poquito de carnita y les dan sopita y les dan, pero esas personas tienen una obstrucción en el estómago o abajito del estómago tienen obstruido, entonces el alimento se les va acumulando ahí en el estómago, y al irse acumulando ahí en el estómago, al no circular hacia el intestino delgado, ese alimento que se acumula en el estómago durante días, porque generalmente pasan días para que esto acontezca, ese alimento dentro del estómago se pudre, entra en estado de descomposición, y llega el momento en que una de dos: o el estómago finalmente se llena de lo que ha comido en los últimos días, que como les digo, comen de a poquito, ¿sí?, y lo van almacenando ahí en el estómago, o se llena y finalmente lo vomita, pero lo vomita ya podrido, o el mismo estado de descomposición de esos alimentos hacen que el estómago se irrite más y viene el vómito, que será un vómito putrefacto. Y les mencionaba, estos vómitos putrefactos son frecuentes en personas que tienen tumores a nivel del antro pilórico,
¿sí? Cánceres de estómago, por ejemplo, o de duodeno, aunque los de duodeno son más raros, pero que tienen cáncer de estómago, y los cánceres de estómago son mucho más frecuentes en la región del antro, ahí donde está el píloro, y obstruyen el paso de los alimentos del estómago hacia el duodeno. Entonces ahí se van acumulando. Como la persona se pone mal o se siente mal, lo voy a repetir una vez más, come poquito, ándale, cómase un poquito más, no, ya me llené, y va comiendo de poquito y se le va juntando en el estómago, y pues ya se los dije, llega el momento en que tiene 3-4 días ese alimento en el estómago, se pudre y llega el momento en que lo vomita. Ese es un vómito putrefacto. Desde luego que un vómito putrefacto nos habla de una situación bastante seria de ese paciente. Una persona que tiene vómito putrefacto, nadie de ustedes o de nosotros, así de buenas a primeras, va a tener un vómito putrefacto. Por lo regular, las personas que tienen vómitos putrefactos son personas adultos mayores, y sobre todo adultos mayores que tienen el antecedente de que tienen algún tumor en el estómago, o si no le han diagnosticado el tumor en el estómago, tienen el antecedente de que casi no quieren comer, comen muy poquito, están consumidos por alguna enfermedad, y de repente sucede que les van a dar de comer, y mientras les están dando de comer, avientan el vómito corrompido completamente, apestoso, pero apestoso no a popó, a muerto, ¿sí? A carne o alimento podrido. Bien, y tenemos finalmente el vómito fecaloide. Ahorita les daba un les platicaba un poquito de cómo es o por qué es que se puede dar un vómito fecaloide. Hablar de vómito fecaloide es hablar de que el paciente vomita contenido intestinal, es decir, vomita líquido intestinal que está en su proceso de absorción, y por lo tanto está en su proceso de convertirse de líquido intestinal a heces intestinales, ¿sí? A desechos. ¿Cuándo sucede esto? Pues lo comentábamos también cuando el paciente tiene alguna obstrucción intestinal. Imagínense ustedes que una persona tenga una obstrucción a nivel del ilion, ¿sí? Acuérdense que el intestino delgado es duodeno, yeyuno e ilion. El ilion es la parte que está más cercana al ciego, ¿sí? al intestino grueso, al colon, es la que está más cercana a la válvula iliocecal. Y si esta persona tiene una obstrucción en el ilion, entonces ya el líquido intestinal no llega al intestino grueso, no llega a la válvula iliocecal, se queda ahí estancado ese líquido intestinal, y obviamente al haber un estancamiento, al haber una estasis de líquido intestinal, esto va a provocar una serie de eventos que lleva al reflujo. Espero estarme explicando, ¿sí? Al reflujo de ese líquido intestinal va a refluir de el ilion al yeyuno, del yeyuno al duodeno, del duodeno al estómago y del estómago para afuera. Por supuesto que tampoco nadie va a tener de buenas a primeras un vómito fecaloide. Por lo regular, estos vómitos fecaloides, insisto, son frecuentes en personas que tienen síndrome de obstrucción intestinal, tienen una obstrucción intestinal en alguna parte de su tubo digestivo, se da el fenómeno de estancamiento, de estasis de líquido intestinal que les acabo de mencionar, empieza a haber reflujo hasta que finalmente vomitan este líquido intestinal, pero es obvio pensar que para que vomiten líquido intestinal ya tuvieron que haber pasado por varios días en los que estuvieron vomitando, ¿sí? Primero vomitaron contenido alimentario, luego tuvieron vómitos mucosos o ácidos, tuvieron vómitos porráceos y eventualmente, finalmente pueden tener vómitos fecaloides. El hecho de que una persona tenga un vómito fecaloide nos dirige mucho
a pensar en que tiene una obstrucción intestinal, vómito fecaloide. Bien, esto en lo que se refiere a la investigación de contenido. Hay que preguntarle, lo que usted vomita, a ver, cuénteme, ¿qué contiene? ¿Tiene alimentos? ¿Es moco? ¿Es ácido? ¿Siente que le quema? ¿Es de color verde? ¿Es amargo? El vómito que tiene puro ácido clorhídrico quema. El vómito porráceo no quema, sino que es de un sabor muy amargo. El vómito putrefacto, pues como lo acabo de mencionar, huele a podrido. El vómito fecaloide huele a excremento. Entonces hay que investigar el contenido. La cantidad. Sencillamente, como en la diarrea, si cada vómito es escaso o es abundante. El olor. Todos los vómitos huelen mal. Es raro que un vómito no huela mal, pero pueden tener un olor característico, como por ejemplo los vómitos putrefactos o los vómitos fecaloides. Los vómitos alimentarios huelen a acedo, ¿verdad? Huelen a ácido clorhídrico, ¿sí? Tienen el olor típico, pero el vómito putrefacto o el vómito fecaloide tiene un olor característico o huele a alimentos podridos. En el caso del vómito putrefacto, que decíamos se da en pacientes que tienen algún tumor en el estómago, en el antro, principalmente en el antro pilórico, mientras que los vómitos fecaloides pues huelen a excremento y se da en pacientes que tienen obstrucción intestinal, pero ya a nivel bajo, ¿no? A nivel de intestino delgado, o puede ser a nivel de colon inclusive. El color, ¿de qué color es ese vómito? Si es que tiene un color determinado. Si nos dice que es de color verde, es porque tiene bilis. Si nos dice que es de color amarillo, lo más seguro es que sea ácido, ¿ok? Que sea puro ácido. Aunque cuando es puro ácido nos refiere el paciente no nada más que es de color amarillo, sino que le quema. El tipo, ¿es o no es en proyectil? ¿Qué es un vómito en proyectil? Un vómito en proyectil es un vómito espontáneo, forzado, pero que no se acompaña de náusea. No se acompaña de náusea, sino que se presenta sencillamente la arcada. La arcada es ese evento, parte del proceso del vómito, en el cual se contraen los músculos abdominales, comprimen al diafragma, comprimen a las vísceras abdominales, se cierra el píloro, ¿sí? El esfínter pilórico se cierra, se abre el cardias, que es el esfínter gástrico superior, y sale disparado el vómito. Los vómitos en proyectil son vómitos en escopeta, se les llama también. Por lo regular no se acompañan de arcada, sino que el paciente de repente puede incluso estar platicando, lo cual no es muy común que esté platicando, por lo general se siente mal, pero no refiere, es decir, no le avisa el vómito, no dice voy a vomitar, ¿no? Sino que de repente avienta el chorro de vómito, ¿sí? A eso se le llama vómitos en proyectil. Aquí es preguntarle, no le vamos a preguntar de qué tipo es su vómito, nada más se le pregunta si antes de vomitar presenta náuseas, si él sabe cuando va a vomitar, si siente cuando va a vomitar o no. El ritmo. El ritmo se refiere, como lo platicamos en la semiología del dolor, se refiere a si lo relaciona el vómito con algunas cosas. Por ejemplo, con el prandio. ¿Se acuerdan del término prandio? Comentamos que el término prandio se refiere a la toma de alimentos. El ritmo puede ser postprandial, es decir, vomita después de comer. Puede ser preprandial, vomita antes de comer. Y dirán ustedes, ¿cómo va a vomitar antes de comer? Bueno, pregúntenle a las embarazadas en los primeros meses y les dirán que sí es cierto. El simple olor de la comida es muy común
que en las mujeres embarazadas en las primeras semanas les produzca náuseas y vómitos, ¿sí? Les dicen vente a comer y el olor a los frijoles o el olor a la carne les produce náuseas, les produce vómito, o puede ser ¿sí? Puede ser transprandial. Decir transprandial es decir que es mientras, ahí disculparán que las letras salen chuecas, pero la plumita se me descompuso, estoy por conseguir otra y estoy escribiendo con el mouse. Puede ser transprandial, ¿ok? Que se refiere a que mientras está comiendo, no antes de empezar a comer ni tampoco al terminar, sino en algún momento mientras está tomando sus alimentos, ¡pum!, los vomita. O también preguntar al paciente si el vómito tiene predominio de horario, si vomita más en la mañana, si vomita más por las tardes, si vomita más por las noches, a qué le echa la culpa, si se lo atribuye a algo. ¿Okay? Y finalmente investigamos, como en todas las manifestaciones, si hay fenómenos acompañantes. ¿Sus vómitos se acompañan de alguna otra cosa? ¿Se acompañan de náusea? ¿Se acompañan de arcada? Ya dijimos, la arcada es el esfuerzo que realizan, ¿sí? El esfuerzo que se genera para expulsar violentamente el contenido gástrico y a veces intestinal. ¿Hay dolor cuando vomita? Y si hay dolor, ¿en dónde hay dolor? ¿En el abdomen? ¿Hay dolor abdominal? ¿Hay dolor en la garganta cuando vomita? Dolor en la garganta se le llama odinofagia. Aquí está escrito, odinofagia es dolor en la garganta, dolor en la faringe, en la orofaringe. Esto se presenta por el esfuerzo o bien cuando son vómitos ácidos, cuando son vómitos de contenido ácido. Es frecuente que el paciente, incluso que llegue ronco, porque le quema la garganta el vómito, o si lo acompaña alguna otra cosa, si se acompañan de dolor de cabeza, si se acompañan de escalofríos, o X, ¿no? Que el paciente les diga. Entonces, todo esto es lo que vamos nosotros a investigarle al vómito, la semiología del vómito. ¿Cuándo le empezó? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Sí? Podemos inventar, podemos decir, el paciente presenta vómito de, de 4 días de inicio que ha disminuido en las últimas 24 horas. Inicialmente vomitaba hasta 7 o 8 veces en 24 horas y en las últimas 24 horas ha vomitado solamente 3, de contenido mucoso o ácido, o de lo que ustedes, con lo que el paciente les diga, vamos a inventarlo, de contenido mucoso y ácido, escaso, de olor fétido, sin tener algún olor característico, de color amarillento, ¿sí? De color amarillento, no en proyectil, ¿okay? Siendo de preferencia o de predominio postprandial, después de comer, sin predominio de horario y acompañándose de náusea, de arcada y de odinofagia. Aquí acabo de hacer yo la semiología de este vómito, insisto. Paciente que presenta vómito desde hace 3 días con una frecuencia actual de 3 vómitos o 3 eventos eméticos en las últimas 24 horas. ¿Sí? Cuando inició tenía 7, no me acuerdo si fue el número que dije, pero es el ejemplo. Actualmente ha mejorado, tiene 3 vómitos en las últimas 24 horas de contenido mucoso y ácido, escaso, de olor fétido, no característico, de color amarillento, no siendo en proyectil, teniendo predominio postprandial, ¿sí? Postprandial y acompañándose de náusea, arcada y odinofagia. Eso es hacer semiología de el vómito. Ok, entonces aquí dejamos este video.
nos falta la semialgia de la tos, pero la haremos en el siguiente y ya entraremos al tema de diagnóstico.